Gracias, muchas gracias a Colina, gracias por esta invitación, gracias por poder permitirnos charlar de algo desde una perspectiva en la que muchas veces he hablado en un ámbito como ha sido la legislatura, en donde durante 8 años fui senadora en 2 periodos y la verdad que teníamos que hablar de género. Yo hubiera preferido no tener que hablarlo, pero la verdad que a veces que cuando yo lo comentaba con una compañera antes de entrar, me preocupaban más los silencios que las palabras, porque los silencios dicen muchas cosas, dicen que no le importan quizás lo que uno dice, lo que uno habla, por lo que uno lucha. Y la verdad que leía el otro día un estudio que había hecho una investigadora del CONICET sobre este tema de los cupos y las cuotas y todo esto, ¿no? Y ella escribía en eso que había titulado Derribando muros indebidos, hablaba de toda la historia, de la mujer realmente marginada del ejercicio del gobierno, y marginada no solamente en los papeles de hombres y mujeres, sino también con una historia y ya con una, digamos, una forma de tener que desempeñarse en la vida en ciertos roles por haber nacido mujer exclusivamente. Y la verdad que creo que a la mujer no solamente se le negó la participación en política, se le negó el voto, sino también se le negó la historia. Y de alguna manera acá la compañera ha hablado de la historia de las mujeres porque, y por suerte hay un nuevo revisionismo hoy que está poniendo en valor la historia de muchas mujeres que sin las cuales no hubiera podido pasar la independencia, ni muchos otros cambios culturales importantes. Recién también hablábamos de la clase media, ¿no?, que se dieron gracias a muchas mujeres que la historia no las reconoció. Porque la historia muchas veces la escribieron hombres y porque obviamente la mujer siempre, o en aquella época, era vista como algo menor. Y yo también empezaba a recordar historias personales, porque cuando habla de eso, habla de lo que a uno le pasó como mujer. Y en realidad yo empecé a militar y iba al secundario en la década del 70, cuando militaba por el medio boleto estudiantil que después maravillosamente me tocó aprobarlo siendo senadora en la legislatura hace unos pocos años atrás. Y era una época muy especial, de mucho movimiento, no importa si estabas acá, vos sabías que lo que querías era mejorar a la gente y era la participación y era estar. Y bueno, y después vino la época dura de la dictadura y en verdad, bueno, ahí empecé mi carrera de Derecho. Y quería contar una anécdota que tiene que ver con esa época que vivimos muchos, que vivimos esta parte tan importante de la historia, en donde un profesor de Derecho Administrativo, mirando la clase, era una clase numerosa, una materia de 4º año, decía, sí, evidentemente la carrera de Derecho se está desprestigiando. Y entonces miró, hizo un paneo y dice, pasó con los maestros y ahora va a pasar con los abogados. La mayoría son mujeres. Yo recuerdo que 2 o 3 saltamos, tengo que decirles que estábamos en la época de la dictadura, teníamos marcados quiénes eran los que le contaban al poder quién discutía, y bueno, por supuesto salimos los mismos 2 o 3 que siempre salíamos. Era una universidad privada porque era la única universidad de Derecho que había. Hoy por suerte tenemos la universidad pública. Y bueno, y él murió paradójicamente un 8 de marzo. Joven él, lo lamento, pero la verdad joven él. Lo recuerdo porque la verdad que no podía creer en ese momento esos actos de discriminación tan abiertos que se tenían
tan impunes, hay que decirlo así, tan impunemente hablar de esa manera. Y la verdad es que uno se pone a pensar en lo que vino después, ¿no? En las épocas que vinieron después, en la democracia, en todas esas épocas en las que estuvimos bien y en las que no estuvimos bien en democracia, como decía acá la compañera, en la época del neoliberalismo. Y yo quiero resaltar acá, porque está ella y lo dijo, y la verdad que me salgo de todo lo que había pensado decir, el rol de la escuela. Yo recuerdo que tenía mi hija en la escuela Quintana en el 2001 y que la directora de la escuela y las docentes dijeron que teníamos que ponerles una escarapela, cosérsela en el guardapolvo, la escarapela. Y me acuerdo que en la escuela Quintana, ahí en la calle San Lorenzo, estaba el Club del Trueque, y se hacía trueque en la escuela Quintana, y cómo la escuela aglutinaba, y la primera charla que tuvimos los padres, junto con las maestras, mujeres comprometidas, sabiendo la realidad que existía, era de cómo íbamos a unirnos frente a muchos papás que se habían quedado sin trabajo, cómo sostener a los chicos en el sistema educativo, cómo ir para adelante. Y la verdad yo reivindico eso y lo quería decir acá públicamente porque fue para mí tan valioso y tan importante, porque se jugaba la escuela ahí, la escuela pública se jugaba justamente entendiendo los desastres que el neoliberalismo había producido en la sociedad y en la gente, casi pretendiendo aniquilar esa clase media de la cual nosotros hablábamos que habíamos logrado conseguir. Y bueno, y de ahí en más, decir que yo también como vos, Tatiana, estaba en contra de la ley de cupos. Cuando la saca Margarita Malarro de Torres y también hay otro proyecto de legisladoras, en realidad estudiando y leyendo a Caminote, no lo saca porque sí, lo saca porque dentro del radicalismo había pedido reformar los estatutos para que tuvieran las mujeres una cuota, un cupo, y como habían dado mal, ella fue por todo y presentó el proyecto de ley. Esto no le hacía ruido al peronismo, al justicialismo, porque siempre tuvo una rama política, una rama femenina, una rama sindical, por lo tanto no le hacía ruido en absoluto, pero para otros partidos en donde las mujeres eran casi inexistentes, ignoradas, o la política no era cosa de mujeres, digámoslo, no era cosa de mujeres porque la política se hace de noche y en la noche está la mujer cuidando a los hijos, ¿no es cierto? Entonces, era casi inentendible. Finalmente se logró la ley de cupos allá por el año 91 y en el año 93 hizo un decreto que logró medianamente estar nosotros en la Argentina, a pesar de todo, mejor que otros países en este sentido. Pero la verdad que uno lo nota cuando está, por ejemplo, en un cargo legislativo. Lo nota, no de todos, por favor, no de todos, porque hay compañeros y personas que claramente, pero yo en el Senado notaba, pero certeramente, quienes, por ejemplo, se molestaban porque hacía un homenaje en el Día de la Mujer, siendo yo mujer. Y digo, pero nadie iba a hacer un homenaje. Entonces, era lógico que yo tenía que hablar de la mujer y de lo que a la mujer le pasaba, pero también me molestaba, y debo decirlo con todas las palabras, los estereotipos formados como que las mujeres solamente podíamos estar en temas sociales, en temas de salud o en temas de educación. Y no. Las mujeres podemos estar en temas de economía, en temas de presupuesto, de energía, de lo que fuera, porque solamente se trata de las metas que nosotros nos proponemos y la única limitación a nuestras metas es la que nosotros nos autoponemos a veces.
Obviamente, no todos tienen por eso el tema del poder y llegar al poder, y de que lleguen al poder también mujeres seguras de ellas mismas, mujeres que tengan voz propia, mujeres que defiendan sus proyectos sin temor a hablar, sin temor a decir lo que piensan, sin temor a poder exponer lo que entienden y creen que es así. Y volviendo al tema de los cupos rápidamente, bueno, un estudio de Naciones Unidas decía que por allá por el año 2007, el 83% de los parlamentarios nacionales del mundo eran varones. Solamente el 17% eran mujeres. En esa misma época, en el Congreso Nacional, el 35% de diputadas, había un 35% de diputadas y un 40,1% de senadoras. Algo hizo la ley de cupo. Por eso, a pesar de que yo estoy en contra y que en el momento dije por qué necesitamos una ley, creo que es muy importante esta iniciativa de igualdad, pero en este momento plantearlo, no como pretendió un candidato que hoy es diputado nacional de plantearlo 4 meses antes de la legislación. Él mismo, oh casualidad, que implantó leyes de mano dura. Y acá también quiero contar una experiencia que puede servirles de experiencia personal y de lo que puede pasar. Cuando se debatía en la legislatura esta ley de ejecución de la pena, porque me resisto a decirle por el nombre del autor, una ley absolutamente de mano dura, inapropiada, violatoria de derechos humanos, contraria a todos y escrita por personas que obviamente nunca pisaron una cárcel. Se generó un debate muy intenso y la verdad que yo me encontraba cargada de muchísima información dada no solamente por la Facultad de Derecho que dio un informe lapidario, sino también por la gente de educación en contexto de encierro, por la gente de apoyo espiritual, por distintas personas que trabajan en las cárceles. Y me acuerdo que yo hablaba y exponía, porque en realidad tenía, y un legislador empezó a gritarme, en el medio de la sesión, está grabado por ahí, empezó a gritarme, y me gritaba y yo seguía hablando, hasta que era el grito y yo por supuesto, obviamente le dije que de ninguna manera iba a permitir que no me dejara expresarme, que yo estaba en el uso de la palabra, de una manera que le molestaba, porque por supuesto era un legislador del partido que apoyaba estas leyes de mano dura claramente violatorias de todo lo que uno ha defendido durante toda su vida, ¿no? En ese momento fue la presidenta provisional del Senado la que claramente puso las cosas en su sitio y le dijo al senador que si quería, porque estaban todos los medios, hacer sus notas, se retirara a pasos perdidos, pero que yo estaba en el uso de la palabra. Yo agradecí profundamente ese gesto que en realidad era la obligación de un presidente de una Cámara, pero agradecí doblemente ese gesto. Y me pregunto muchas veces si el que hubiera presidido era un hombre, este otro hombre se hubiera atrevido a tratarme o a impedirme hacer uso de la palabra en ese momento como lo hacíamos. En realidad, estas anécdotas que cuento tienen que ver con que no solamente en la legislatura hasta el 30 de abril, que fue el periodo en que terminé mi mandato, éramos 9 mujeres en el Senado, 9 mujeres frente a 29 hombres, sino que además habían cuestiones en las cuales cuando uno hablaba de cuestiones de género, prácticamente uno veía caras como diciendo, otra vez de esto. Y la verdad que sí. Y la verdad que sí, porque hay que decirlo, hay que hablarlo y hay que charlarlo, porque estas cosas, ojalá, yo lo decía, nunca tengamos que, o no se tenga que
conmemorar más el Día Internacional de la Mujer. Ojalá no tuviéramos que conmemorar más o recordar más el Día de la Violencia de Género, pero mientras tanto, desgraciadamente, los hechos nos llevan a que lo tengamos que hacer. En este sentido, creo que la ley de cupos nos vino a ayudar, a dar una mano. Por eso esto del 50% a mí me parece importante. Y ustedes me dirán, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la mujer se inserte en los espacios de poder? Ni hablar en el Ejecutivo, porque los ejecutivos tienen porcentajes mucho menores de los parlamentarios. Sabemos que no hay cupos en el caso de los ejecutivos. Y bueno, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la seguridad con que tengamos, con saber de que, bueno, hoy vos lavás los platos, yo saco la basura. Esto es una metáfora, ¿no? Pero es que no es trabajos o tareas que ya estén estereotipadas, sino que estamos juntos a la par, ¿no es cierto? Es justamente no creer que la mujer se mueve solamente por la sensibilidad. Yo conozco muchas mujeres, vos nombraste a varias, que lo que menos tienen es sensibilidad, sino que las mujeres se tratan de revalorizarse muchas veces y es cierto, como decía Liliana, que muchas veces tienen que hacer el doble del esfuerzo que varios hombres, otras veces no tanto para estar así. Yo traté de distintas formas de visibilizar a las mujeres en la política, en la legislatura, y las mujeres de la política, y las mujeres en general. Y una chiquita de 17 años que iba al secundario me trajo una vez un proyecto que lo presentamos y tiene media sanción, ojalá que saque diputados la sanción que falta, que era un cupo en los nombres de las calles. Esta chica esta jovencita había hecho un estudio y, por ejemplo, en Godoy Cruz, de 425 calles que hay, solamente 17 tenían nombres de mujer, incluida Virgen del Carmen, incluida esa. Y así esto se repetía en otros departamentos. Y yo explicaba a mis pares que esto tiene que ver con esa visibilización y también con el hecho de poder darle a la mujer el hecho de pensar de que el nombre de esa calle o de ese barrio tiene que ver con una mujer que hizo algo por esta sociedad. Y creo que fundamentalmente también tenemos que sacar caretas. Hay muchos que he escuchado y me he cansado de escuchar con discursos grandilocuentes, hablando de los derechos de las mujeres, y la verdad que, como diría mi viejo, a la hora de los bifes, se hacían para atrás a un costado, y cuando había que defender algún proyecto o política que tenía que ver directamente o con la salud o el bienestar de una mujer, se hacían a un costado. Por eso digo yo, que los espacios de poder los vamos ganando. Tenemos hoy una cuestión maravillosa que es que tenemos muchos hombres que están a la par nuestra, ayudándonos, empujándonos y sobre todo acompañándonos, dándose cuenta de que en la política, en el sindicalismo, en la gestión, en la actividad que uno desarrolle, es tanto o igual de capaz que un hombre, que no es una cuestión de género, que es una cuestión de reivindicación de derechos que por años nos fueron cercenados. Desde la legislatura hay muchísimo trabajo por hacer y ojalá que cada mujer que ingrese a una legislatura, a un congreso o a un lugar de decisión no solamente se dedique, como me tocó a mí, a economía, a energía, a todas esas cosas, sino también al género, para de alguna manera hacer un poco más equitativo este sistema. Hace algo más de un mes, con mi marido y mi hija menor, fuimos a Buenos Aires.
y con esto termino. Y habían un día jueves a la tarde, y habían muchos turistas. Yo sabía por qué estaban los turistas, porque era la Ronda de las Madres. Y se bajaron de una combi, cada vez más viejitas, con sus, alguna en silla de ruedas, otros con sus bastones, pero siguen pidiendo por la vida de sus hijos. Yo no paraba de llorar, no porque sea tan sensible, sino porque realmente no puedo dejar de admirar la lucha de estas mujeres, porque creo que si algo malo le puede pasar a una mujer es perder un hijo, pero algo peor es no saber en qué condiciones murieron. Esas mujeres coraje son mujeres que nos dan ejemplo para seguir en la lucha y para lograr nosotros lo que queremos, que es nada más y nada menos que espacios igualitarios en base a nuestras propias capacidades. Muchísimas gracias.